Hola, bienvenidos a Yahoo ERP. Hoy vamos a ver cómo administrar, gestionar o asignar permisos de acceso a las opciones de menú de Yahoo. Para ello debemos conectarnos con un usuario que sea administrador y tenga dentro de sus opciones de menú el subsistema Menúes. Ingresando al subsistema Menúes tenemos todas las herramientas necesarias como para asignar permisos en Yahoo. En Yahoo, los permisos por opción de menú están definidos por 4 variables. Por un lado, los servidores en los que está instalado Yahoo. Por otro lado, las empresas del grupo que están implementadas en Yahoo. Por otro lado, los perfiles o responsabilidades que tiene cada usuario en Yahoo. Y por último, el propio usuario. Yahoo puede estar hoy implementado en varios servidores. Los servidores se dan de alta de aquí. Un servidor básicamente tiene asociada una dirección IP pública, una dirección IP privada, puertos públicos y puertos privados a los que accede. Por otro lado, si Yahoo está implementado en varios servidores, nosotros podemos definir qué usuarios tienen acceso a qué servidor. No vamos a ahondar mucho en este tema porque normalmente implementamos Yahoo en un único servidor al que tienen acceso todos los usuarios Yahoo. Por otro lado, y muy importante, Yahoo es multiempresa y podemos implementar el Yahoo en varias de ellas y definir permisos de acceso o de visualización de cada una de las empresas. Eso lo hacemos por esta opción de menú. Si nosotros ingresamos a una empresa y vemos que esa empresa no tiene ningún usuario asociado, eso significa que todos los usuarios del sistema van a poder trabajar con esta empresa. En cambio, si una empresa tiene un grupo de usuarios asociados, solo estos usuarios podrán seleccionar o trabajar o transaccionar con esta empresa. Servidores, empresas, grupos. ¿Qué son los grupos? Los grupos son roles, son perfiles de puesto. Es decir, son distintas agrupaciones que hacemos de acuerdo a las responsabilidades y funciones que tienen los usuarios. Un grupo o un rol básicamente se identifica con un código y una descripción. Nada más. Y después, por otro lado, tenemos todos los usuarios que están definidos y tienen acceso a Yahoo. Dados los servidores, dadas las empresas, dados los grupos, dados los usuarios, estamos en condiciones de definir los permisos teniendo en cuenta estas 4 variables. Es decir, los permisos van a poder ser por empresa, por servidor, por rol o por usuario. Es muy importante que si un mismo perfil o un mismo usuario tiene exactamente los mismos permisos en todas las empresas del grupo, definamos ese menú para la empresa todas. Y lo mismo con el servidor. Sí, es muy raro que un mismo usuario o un mismo perfil en una empresa tenga unos permisos y en otra empresa tenga otros. Normalmente un perfil tiene los mismos permisos en todas las empresas. Si eso es así, nos conviene definir por cuestiones de mantenimiento en el tiempo los permisos, los menús para la empresa todas. ¿Sí? Si no fuera así, entonces ahí sí definimos los menús por empresa. Bien. Para definir estos accesos tenemos después 2 tablitas. La primera tablita es la que nos muestra todos los perfiles disponibles. Y la otra tablita es donde vemos todos los usuarios de Yahoo. Si nosotros cliqueamos en un perfil, ahí vemos todos los usuarios que están asociados a este perfil. ¿Sí? Si cliqueamos en otro, ahí vemos todos los usuarios que están asociados a ese otro perfil. Recordemos que un usuario puede estar asociado a más de un perfil. Pero cuando se lo vea, hereda todos los permisos de su perfil por defecto. Después recuerden que en preferencias podíamos cambiar el perfil, ¿sí? Bien. Volvamos acá a menús por usuario, rol o grupo.
Si cliqueamos en el usuario todos, vemos todos los usuarios. Si cliqueamos en un grupo en particular, vemos todos los usuarios que están asociados a ese grupo. Si miramos esta tablita aquí abajo, podemos ver que un usuario, además de estar asociado al grupo que tenemos seleccionado aquí, puede estar asociado a otros grupos. ¿Cómo asociamos o desasociamos un usuario a un grupo? Eso lo hacemos desde aquí. Seleccionamos y vemos que el primer paso es seleccionar el grupo por defecto. Y después le podemos asociar otros grupos alternativos, que son entre estos grupos con los que se va a poder switchear en el menú de preferencias. Guardamos y ahí vemos que, como recién, al usuario RFavaloro le asignamos portería. Bien, las opciones de menú se pueden asociar al perfil o se pueden asociar al grupo. Si se asocian al perfil, se las define con la edición aquí, y si se las asocia al grupo, se las define con la opción aquí. Si un usuario está asociado a un grupo que tiene un menú definido y además le asignamos un menú al propio usuario, el menú final que ese usuario va a ver va a ser el de su grupo más sus opciones propias. ¿Cómo definimos un menú de un perfil? El menú de un perfil se define aquí. De un lado vemos todas las opciones disponibles en el menú Yahoo y por otro lado vemos todas las opciones que tiene este perfil asociadas. ¿Cómo sacamos opciones? Destildamos aquí y retiramos. ¿Cómo asociamos opciones? Tildando aquí y asignando. Una vez que asignamos opciones, debemos ver si esas opciones que pusimos al perfil tienen permiso de consulta, tienen permiso de alta, tienen permiso de modificación, tienen permiso de eliminación o tienen permiso de impresión. Recuerden que la impresión o el permiso de impresión en Yahoo es permiso para exportar a PDF, exportar a Excel, exportar a un archivo plano. ¿Sí? Si queremos que tenga todas las opciones, asignamos todos los permisos. ¿Sí? El tilde significa que el permiso está presente, el destilde o el cuadradito en blanco, el checkbox en blanco, significa que el usuario no tiene permiso. En este caso no es el usuario, es el grupo. Bien, guardamos y entonces al perfil ya le queda definido un menú. En este caso, los únicos perfiles que tienen definido un menú son el perfil administrador de sistemas y el perfil projects. Con la visualización de detalles podemos ver qué opciones de menú tiene asociadas el grupo y con el icono de eliminación lo que hacemos es eliminar ese menú para el perfil. Como siempre, antes de eliminar, previsualizamos a modo de confirmación. Me arrepiento y vuelvo. Bien. ¿Cómo hacemos ahora para asociarle un menú propio a un usuario? Como vemos acá, ninguno de los usuarios tiene menú propio, porque en esta columna no hay ningún tilde. ¿Cómo haríamos para ponerle, por ejemplo, permisos adicionales a los que tiene por su grupo compras al usuario Alerner? ¿Cómo lo hacemos? Editamos acá. Por un lado, en la pantallita de arriba vemos todas las opciones de menú que heredó el usuario Alerner por pertenecer al grupo compras, ¿sí? En este caso, el grupo compras todavía no tiene menú definido, con lo cual no heredó nada. Entonces, lo ideal sería primero definirle al menú compras qué opciones va a tener. Vamos a suponer que tiene todo el menú de compras, ¿sí? Le asociamos todo el menú de compras, grabamos, y entonces, cuando vamos a definirle el menú propio al usuario Alerner, ahí vemos que
por pertenecer al grupo compras, heredó el menú de compras y costos, y ahora le podemos poner alguna opción adicional propia. Vamos a suponer que le ponemos, como está en compras, permiso sobre el catálogo de productos. ¿Sí? Los asignamos. Le ponemos permiso de todo. Y grabamos. Bien. Por la visualización de detalles, vemos cómo queda finalmente conformado los permisos de acceso del usuario a Lerner. ¿Cómo queda conformado a Lerner? A Lerner queda con el menú compras y costos que heredó de su grupo y con el menú almacenes, actualización de datos, catálogo que heredó por tener un menú propio. ¿Sí? Entonces, si vemos la línea de Lerner, vemos que tiene un menú propio y que además tiene lo que heredó del perfil de compra. Con este icono de eliminación, lo que hacemos en realidad es eliminar el menú propio de Lerner. ¿Sí? Eliminamos el menú propio de Lerner. Con lo cual, entonces ahora no tenemos más tildado que tiene menú propio, y si visualizamos detalles, vemos que las únicas opciones disponibles que tiene Lerner son las del menú costos y compras que heredó del grupo al que pertenece. Y básicamente, así es como se definen roles, se asocian los usuarios a ese rol, se definen los menús para un rol, se asocian los usuarios a los distintos roles, se le define menú propio a cada uno de los usuarios Java. Mediante estas opciones asignamos permiso de acceso a opciones de menú, con permiso de alta, de baja, de modificación, de eliminación y de impresión. Hasta aquí definimos permisos de acceso a opciones de menú. No asignamos permisos sobre transacciones. Eso lo veremos en otra oportunidad.